Sí, hola, buenos días, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y a la lección 14, una de las más interesantes según mi opinión, ya que vamos a introducir por primera vez en este curso el concepto de tensor métrico, que tengo que decir que es uno de los conceptos más poco comprendidos entre aquellos estudiantes que comienzan a estudiar cálculo tensorial, porque francamente la definición puramente matemática es indigerible. Así que yo en esta lección lo que os voy a dar es el concepto fundamental y de una manera que sea muy sencilla de comprender, el tensor métrico. Recordemos en las lecciones anteriores, porque es muy importante que hayáis visualizado la lección anterior, os voy a dejar un enlace al final de esta lección y también en la descripción a este vídeo, pero en la lección anterior lo que hicimos fue estudiar un sistema, en principio un espacio euclídeo, al cual colocamos un sistema de coordenadas cartesiano, porque es mucho más sencillo de entender, con los ejes X, Y y Z de toda la vida, e introdujimos una serie, en este caso una tríada de vectores unitarios que con combinaciones lineales de estos tres vectores, un vector que va en la dirección X, otro en la Y y otro en la Z, haciendo combinaciones de números que multiplican a estos vectores y sumando estos vectores éramos capaces de poder reconstruir todo el espacio y por lo tanto a esta colección de vectores unitarios se le denomina las bases vectoriales de un espacio. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os aconsejo visualizar el curso desde el principio. Tenéis un enlace en la descripción a este vídeo. De esta manera, cualquier vector que esté definido en nuestro espacio, y por eso ponemos una V con una flechita aquí, lo podemos representar de manera general, como veis aquí, como una combinación lineal de distintos componentes contravariantes en la coordenada y latina, multiplicando a los correspondientes vectores base unitarios, por eso les pongo una U aquí con una flechita, en cada una de las coordenadas. Recordad que en este curso hemos introducido la notación tensorial poniendo índices contravariantes, es decir, aquí arriba, o índices covariantes aquí abajo, que lo que hacen es denotar de manera general las distintas coordenadas de nuestro sistema de coordenadas que estamos utilizando. En este caso, si latina es igual a 1, por ejemplo, pues V1 sería el componente en la coordenada X del vector velocidad, multiplicando a la base vectorial en la coordenada X. Y como veis, ambos índices que son los mismos y están enfrentados, ya lo vimos en otras lecciones en este mismo curso, a esto se le llama contracción de índices y sigue una notación abreviada que introdujo Einstein, donde teniendo índices enfrentados aquí implica que hay implícito un sumatorio sobre el índice y latina. Es decir, el vector v sería igual a vx ux más vy uy más vz uz, es decir, a la suma de su descomposición en vectores en los tres ejes. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os invito a que veáis el curso desde el principio, al menos la lección anterior. Entonces ya deberíais estar familiarizados con esta notación. De esta manera, de una manera general, podemos indicar que tenemos un vector en un espacio utilizando unas bases vectoriales determinadas. Y bueno, pues que sepáis que es importante, como ya os he ido mencionando en esta lección, que visualicéis todas las lecciones de manera secuencial desde el principio del curso de cálculo tensorial que tenéis disponible en mi canal, porque yo voy a suponer que algunos de los conceptos que vaya dando en las lecciones, pues ya deberíais conocerlos.
Y disponéis del enlace al curso completo en la descripción y también os lo voy a dejar al final de esta lección. Pues bueno, antes de introducirnos al concepto del tensor métrico, que es absolutamente imprescindible en, por ejemplo, relatividad o en geometría diferencial, nos vamos a plantear pues una pregunta, ¿no? Que vamos a estudiar qué relaciones métricas, porque al final son vectores, qué relaciones existen entre las bases covariantes de un espacio, entre cada uno de los vectores bases que conforman un espacio. Y esto es algo pues que ya conocéis, o al menos aquellos de vosotros que hayáis tenido una formación en física en la escuela secundaria deberíais conocer. En este caso vamos a seguir utilizando las bases vectoriales ortogonales de un espacio euclídeo en coordenadas cartesianas, el de toda la vida. Y lo que vamos a hacer es pues aplicar primero la definición del vector unitario, que es una de las primeras relaciones entre los vectores. Y como son vectores base unitarios, los hemos definido así, tienen una longitud 1. Y esto implica que si multiplicamos un vector, por ejemplo el vector en la coordenada x, en la coordenada 1, por él mismo nos va a dar su longitud al cuadrado por definición. Y como es unitario, pues va a ser igual a 1. Y lo mismo podemos decir entre el vector en la coordenada 2 y el vector en la coordenada 3. Y esto lo podemos introducir, si queréis, por definición. A continuación, vamos a introducir una relación de ortogonalidad entre estos tres vectores, de una manera matemática y también por definición. Y lo que vamos a decir es que el producto, y lo vamos a llamar con su nombre, el producto escalar de un vector unitario en una coordenada por el vector unitario en otra coordenada, si estos vectores son ortogonales, va a ser igual a 0. ¿Veis? Si estos índices son diferentes, va a ser igual a 0. Si estos índices son iguales, va a ser igual a 1. Lo mismo podemos decir del producto escalar entre el vector unitario 2 y el vector unitario 3 igual a 0. Y lo mismo podemos decir entre el vector unitario 1 con el vector unitario 3 igual a 0. En 3 dimensiones esta va a ser la condición de ortogonalidad. Y esta es el segundo tipo de relación que vamos a obtener entre los vectores base covariantes que nos definen un espacio determinado. Y ambas condiciones las podemos asociar a una métrica, a valores métricos en el espacio, a valores de distancia y de ángulos, porque lo que queremos hacer es definir el espacio no de una manera exclusivamente matemática, sino de una manera física. Queremos definir nuestro espacio físico, nuestro espacio de ángulos y nuestro espacio de longitudes. Y la aplicación de esas dos condiciones, la condición de unitaria y la condición de ortogonalidad entre las bases vectoriales, lo podemos adaptar diciendo que la condición, esa misma condición de una multiplicación escalar entre vectores, y su ortogonalidad implica que los vectores base ortogonales en nuestro espacio pues están separados por 90 grados, por un ángulo de 90 grados uno del otro. Y de esa manera podríamos redefinir nuestras dos condiciones, donde un vector multiplicado por sí mismo es igual a su longitud al cuadrado, pero si lo hace con un vector que es ortogonal es igual a 0, eso lo podemos redefinir con la definición que conocéis de toda la vida de un producto escalar entre dos vectores. El producto escalar entre dos vectores, en nuestro caso son unitarios pero pueden ser cualquiera, sería igual al tamaño, la longitud de cada uno de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores que estamos multiplicando. Y si utilizamos esta fórmula
y la aplicamos a nuestro espacio y a nuestros vectores unitarios, veréis que aplica perfectamente a la definición de unidad y de ortogonalidad que hemos introducido en el espacio. Ya sé que esto no son noticias para todos vosotros, pero es importante. Es así como definimos las relaciones métricas entre nuestros vectores base que describen nuestro espacio, con el producto escalar entre vectores. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a intentar generalizar lo que hemos observado y vamos a intentar aplicar una operación que ya hemos aprendido, una operación de multiplicación directa que hemos aprendido en la lección 10, el producto tensorial, en nuestro curso de cálculo tensorial. Vamos a intentar establecer esas mismas relaciones, esas relaciones de producto escalar entre vectores base unitarios, pero utilizando la multiplicación tensorial. Aquí tenemos los tres vectores y entonces nos podemos preguntar, bien, si tenemos un vector unitario general y lo ponemos con un índice covariante, porque es una base vectorial covariante, y latina, aquí, que y latina pues va de 1, 2 hasta 3 en nuestro caso, y lo queremos multiplicar de manera general utilizando el producto tensorial con otro vector unitario base puesto de manera general, con la j. ¿De acuerdo? Ponemos aquí el índice j. Estos índices, como veis, no tienen por qué ser los mismos. Tanto el i como el j pueden ir del 1 al 2 al 3, pueden adoptar esos valores, pero aquí los ponemos de manera general y queremos multiplicarlo. Y como ya vimos en la lección de la multiplicación tensorial, una multiplicación tensorial entre estos dos vectores, que al fin y al cabo son tensores, implica simplemente multiplicarlos. Ya está, no os comáis la cabeza. Pero claro, simplemente quitamos el simbolito de multiplicación tensorial y esto lo que indica es que hacemos todo tipo de combinaciones de multiplicación entre vectores en las coordenadas y latina y vectores en las coordenadas j, todo tipo de multiplicaciones, todo tipo de combinaciones. Por ejemplo, si i es igual a 1 y j es igual a 1, si los dos índices son iguales, entonces u sub 1 por u sub 1 va a ser igual a 1. Pero si i latina es igual a 1 y j es igual a 3, entonces este producto va a ser 0. Esta manera de representar el producto de dos vectores es una manera general que contempla todas las combinaciones posibles que haya entre índices que estén determinando a estos, en este caso, estos vectores unitarios. Y el resultado de este producto tensorial que veis aquí, u sub i, u sub j, pues es la función delta de Kronecker, que creo que ya la hemos introducido en algún momento en este curso, y si no, simplemente os comento que es una función que se denota como delta con dos índices, que adopta el valor 1 si ambos índices son iguales y que adopta el valor 0 si ambos índices son diferentes. Es como si fuera una matriz identidad, donde I y J son las entradas de filas y columnas a la matriz, ¿vale? La función delta de Kronecker. Entonces, la multiplicación tensorial entre las bases vectoriales unitarias que definen nuestro espacio, en este caso concreto en un espacio euclídeo, en un espacio en coordenadas cartesianas, nos va a dar la delta de Kronecker, porque esto al fin y al cabo son multiplicaciones escalares entre vectores y si son el mismo nos va a dar 1 y si son diferentes, si j son diferentes nos va a dar 0. Por lo tanto, esta operación equivale a la función delta de Kronecker y j. Y bueno, pues vamos a utilizar la notación tensorial para simplificar todos estos resultados. Y diréis, bueno, pero si son suficientemente simples, ¿no? Pues bueno, podemos todavía simplificarlos un poco más.
Aquí tenemos las bases vectoriales, aquí tenemos la multiplicación tensorial entre las bases vectoriales, que no es otra cosa que multiplicarlo todo con todo, dependiendo de los índices, y simplemente lo que vamos a hacer, por simplificar, es pura notación, por simplificar, pues vamos a decir, bueno, pues en vez de poner una U con una flecha, con una I, otra U con otra flecha, con otra I, que es un jaleo, esto lo voy a reemplazar por una notación más simple. Voy a poner una T de tensor con dos índices I y J. Y los valores de este tensor van a depender de I y J y van a ser pues los valores que habéis visto para la función delta de Kronecker. Podríamos poner simplemente la delta de Kronecker aquí. Pero, bueno, pues esto es un producto escalar, por lo tanto el resultado del producto escalar son escalares, son números, y por eso a esta T le quitamos aquí la flecha, y los valores que adopten estos componentes del tensor T van a depender de I y J y van a depender de esta operación entre los dos vectores. Y es un tensor hecho de números. Y los componentes de este tensor, los valores que adoptan los componentes de este tensor T y J, pues se obtienen por combinación de productos escalares entre las bases covariantes. Y este tensor nos da las relaciones métricas, las relaciones que existen entre los productos escalares de los vectores base que definen nuestro espacio. ¿Vale? Nos da las relaciones entre las bases covariantes de un espacio determinado. En este caso hemos puesto como ejemplo un espacio muy simple. Y lo que vamos a hacer es bautizar a este tensor como el tensor métrico. Y lo vamos a llamar con una G. Y el tensor métrico nos va a ir apareciendo en muchas operaciones que vamos a hacer en este curso de cálculo tensorial, y veréis que es fundamental para poder definir la estructura de un espacio, tanto de los espacios que tienen curvatura como aquellos que no tienen curvatura. Es fundamental porque nos da las relaciones que existen entre las bases vectoriales que conforman nuestro espacio. El tensor métrico se denomina con una G y con dos índices, en este caso I y J. Y podemos representarlo como una matriz. Fijaos, este es el tensor métrico, simplemente que lo indicamos como el producto vectorial, más bien el producto escalar o el producto tensorial entre estos dos vectores, implicando todo tipo de combinaciones. Y podemos poner todas las combinaciones de esta operación pues de esta manera. El producto escalar entre 1 con 1, 1 con U2, 1 con U3. Fijaos que aquí estamos fijando el índice I como 1. Aquí varía el índice I, 1, 2 y 3. Y en las columnas y en las filas lo que variamos es el índice J. Para poder representar esta operación como una matriz. ¿De acuerdo? Como una matriz, donde tenemos todo tipo de combinaciones posibles de nuestro nuevo tensor. Generado como un producto tensorial entre los vectores base de nuestro espacio. Y ese producto tensorial al final pues es un producto entre un vector y otro, es un producto escalar. ¿Vale? Esto lo rebautizamos como G y J porque es mucho más fácil, por lo tanto G11 implicaría que tenemos que hacer esta operación, que va a ser un 1. G12 implicaría esta operación cuyo producto va a dar lugar a 0. Y en un espacio euclídeo con coordenadas cartesianas, si hacemos todas estas operaciones, lo que obtenemos es este resultado, ¿no? G11 sería 1, G12 sería 0, G13 sería 0, G21 sería 0, G22 sería 1 y así sucesivamente, y G33 sería 1. Y esto de aquí, como veis, es una matriz identidad y equivale también a la función delta de Kronecker, que la función delta de Kronecker pues también se puede representar como una matriz de esta manera. En este caso, poniendo los componentes variando I en esta dirección y variando J en esta dirección.
Es un tensor simétrico. Como veis, en las diagonales tenemos 1 y en las que están fuera de las diagonales tenemos 0. Hay simetría con respecto a la diagonal y corresponde a la matriz unidad. En este caso específico, no en todos los casos. En este caso específico. Y las relaciones de simetría entre los componentes de este tensor pues son evidentes. El componente 1, 2... componente 1, 2, ¿vale? Es el 1 y, a ver, hemos variado, sí, es el 1, 2, que es este, de aquí, pues va a ser igual que el 2, 1, que sería este de aquí. ¿Veis? Son simétricos. Este y este son simétricos. G1, 2 igual a G2, 1. Lo mismo, G1, 3, que es este, sería igual que G3, 1, que es pues este mismo. Y el G2, 3, por ejemplo, 2 y 3, que sería este, es igual que el G3, 2, G3, 2, que es este, que es el componente simétrico. Este simétrico a este simétrico a este y este simétrico a este. Si queréis, lo podéis ver tal como lo habíamos puesto con los productos escalares entre los vectores. Por ejemplo, esto ya se puede generalizar de esta manera, que los componentes IJ del tensor métrico son iguales a los componentes JI del tensor métrico, que es simplemente decir que el tensor métrico es simétrico. ¿Y por qué simétrico? Pues evidentemente si hacemos una multiplicación escalar entre el vector UI por UJ va a ser igual que UJ por UI. No va a haber ninguna diferencia entre el producto escalar de este vector primero y este vector segundo que hacerlo justo al revés. ¿De acuerdo? Como veis, pues es una relación de cajón y si seguís esta relación pues podéis construir el tensor métrico con los componentes simétricos. Pues, por ejemplo, este sería el 1, 1, 3 y este es el 3, 1, ¿no? Pues 1, 3 es igual que 3, 1. Yo creo que es muy sencillo de observar. No está restringido a 3 dimensiones. Podemos introducir pues, otro vector unitario en otra dirección matemáticamente ortogonal a las 3 anteriores y lo podemos rebautizar con el índice 0. Podíamos haberlo rebautizado con el índice 4 también, pero es que en relatividad general se suele comenzar con el 0, con el índice 0, para la coordenada tiempo y con los índices 1, 2 y 3 para las coordenadas espaciales y por eso simplemente lo he puesto. Y en estos casos lo que se suele hacer es colocar en vez de letras latinas, letras griegas en los productos tensoriales, que al final son productos escalares entre estos dos vectores, y generar un tensor métrico con índices alfa y beta. Y lo que se presupone es que cuando utilizamos índices alfa y beta, sobre todo en relatividad general, esto significa que estos índices van de 0 hasta n, siendo n el número final de dimensiones que tenemos en nuestro espacio, que no tiene por qué estar restringido a 4 dimensiones, puede ser 5, 20, 500 dimensiones, infinitas dimensiones incluso. Y de esta manera pues definimos un tensor métrico de forma general con 2 índices y que lo único que nos dice, así yendo a lo más simple, al concepto más simple y fundamental, es que nos proporciona información sobre las relaciones métricas de tamaño y orientación de los vectores base que forman nuestro espacio. Los índices griegos se utilizan como convención y de todos modos todo esto lo veréis representado pues de muchas maneras. En general en matemáticas los vectores unitarios y también en relatividad general muchas veces los vectores unitarios en vez de una u, porque en relatividad general nos podemos confundir con la velocidad propia,
pues se suele poner las bases vectoriales como una E con una flechita, E1, E2 y E3. Y el tensor métrico pues es la multiplicación tensorial entre las bases vectoriales, pero esta vez como una E, con un G con los dos índices. Pero también se suelen denominar tanto las coordenadas como los vectores unitarios con la letra Z. En este caso son los vectores unitarios porque tienen una flechita aquí arriba con un subíndice. Y esto se utiliza mucho en matemáticas puras. De hecho, en matemáticas puras la Z se utiliza para todo. ¿Por qué? Porque el tensor métrico también se le pone una Z con estos dos índices, y la única manera de saber que esto es un tensor métrico y no una coordenada o un vector unitario es porque no tiene la flecha aquí y porque tiene dos índices. Entonces, si ves esto en matemáticas puras, en geometría, pues dices, vale, esto es el tensor métrico covariante con dos índices aquí abajo covariantes. Pero básicamente es lo mismo que os he enseñado. Yo estoy utilizando la notación U minúscula para los vectores unitarios, pero podría utilizar la E o la Z, pero tampoco quiero liarla demasiado. Y resumiendo, ya tenemos ese concepto del tensor métrico, que no es otra cosa más que el reflejo de todas las combinaciones posibles de multiplicaciones entre los vectores base, y podemos definir un espacio, pues su espacio físico, al cual le podemos imponer unas coordenadas, cartesianas o no, a las cuales les vamos a asociar unos vectores unitarios, base, que pueden ser así, tipo cartesiano, o como vimos en la lección anterior, en coordenadas polares, que son diferentes. De manera general, independientemente del tipo de coordenadas, podemos definir los vectores como la contracción entre los componentes contravariantes del vector con los vectores base covariantes en ese espacio, y esto es lo mismo que esto. Y finalmente, para dar información sobre el tipo de espacio en el que estamos trabajando, podemos derivar el tensor métrico G y J, y esto nos va a dar una idea de qué tipo de espacio, en qué tipo de espacio estamos trabajando, aunque aquí para introducir el concepto he utilizado el espacio más simple posible. Espero que os haya gustado y os haya quedado claro el concepto. Os invito a suscribiros pinchando en el ratoncito, os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.